Texas es uno de los estados más grandes territorialmente de Estados Unidos, que se caracteriza por sus desiertos, bosques de pino y el petróleo. Es el segundo estado más rico del país, solo detrás de California, contando con un PIB de $2 billones, y en el hipotético caso de que fuese una nación, sería la 10ª economía del planeta. Su población es de 29 millones de habitantes, donde disfrutan de un PBI per cápita de $67.000. Texas produce cerca del 40% del petróleo de Estados Unidos, muy cercanas a las cifras que produce China y Brasil combinadas. En los últimos meses, la idea de que Texas se independice de Estados Unidos se ha intensificado debido al descontento de los habitantes con el gobierno federal. Por ejemplo, en 2021, el senador Ted Cruz dijo que Texas debería separarse en caso de que se pierda la esperanza en el gobierno federal. El Movimiento Nacionalista de Texas, un grupo político, lanzó una campaña conocida como Texit, haciendo alusión al Brexit del Reino Unido con la Unión Europea. Dicho grupo busca la realización de un referendo estatal sobre la secesión o separación de Texas. Según su sitio web texitnow.com, más de 426.000 personas ya firmaron una petición para que se vote un referendo en 2023, junto con las elecciones al Senado de Estados Unidos. En Texas tienen un fuerte carácter de independencia debido a que ya fueron una nación independiente en el pasado. Para entender la situación de Texas actualmente, se necesita comprender primero el contexto histórico del estado. En 1836, Texas se separó de México y se declaró como la República de Texas, una nación independiente. Este estatus duró cerca de 10 años, porque en 1845 se unió a Estados Unidos como el estado número 28, pero nuevamente se separó en 1861 y luego fue readmitido en 1870. Desde esa época, los tejanos han mantenido una identidad independiente o al menos desafiante a la forma del gobierno de Washington. En Texas prefieren un modelo que evite el exceso de gobierno, con bajos impuestos y poca o nula regulación, todo lo contrario a un gobierno demócrata que busca altos impuestos, fuerte regulación estatal y poner como prioridad temas como el cambio climático o políticas de igualdad de género. Texas, junto a Florida, son los estados líderes en la visión del Partido Republicano y tienden a estar en desacuerdo con los demócratas en asuntos como el aborto o el aporte legal de armas. Por eso no es extraño que se quieran independizar, ya que la visión de lo que desean como sociedad se aleja cada vez más de la del gobierno demócrata. En el año 2020 se realizó una encuesta por Victory Insights y el 53% dijo que apoyaba a la legislatura de Texas para realizar actos de independencia si Biden ganaba la presidencia. Ahora bien, en el caso de que Texas consiga su independencia, ¿podría prosperar y ser sustentable sin la ayuda de Estados Unidos? Como se mencionó anteriormente, si Texas se considera en este momento como un país, sería la 10ª economía más grande del mundo en términos de PBI nominal, superando a países como Corea del Sur, Rusia, Brasil, Australia o España. Empresas como Tesla, American Airlines o ExxonMobil tienen sus sedes ubicadas en Texas, lo que potencia enormemente la economía de dicho estado. Texas también tiene acceso al Océano Atlántico a través del Golfo de México, por lo que no tendría problemas con respecto a la exportación de bienes. La ciudad de Houston es el 8º puerto más transitado de Estados Unidos y ya tiene rutas trazadas que conectan con Brasil, Países Bajos, Alemania, la India y China. Texas tiene las 7ª mayores reservas de carbón del mundo y es el mayor productor de energía de Estados Unidos. Houston, una de las ciudades principales del estado, es la sede del mayor centro médico del mundo, donde trabajan más de 52.000 personas y cada año lo visitan aproximadamente 4,8 millones de pacientes. El sur de Texas es conocido por su ganadería y agricultura. De hecho, el rancho más grande de Estados Unidos se encuentra en este estado. Se trata de King Ranch y cuenta con unos 3.340 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, este solo rancho es más grande que un país como Luxemburgo. Por otra parte, Austin, la capital de Texas, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Tanto jóvenes como industria de todo tipo, especialmente del sector tecnológico, se están trasladando a esta ciudad atraídos por su ambiente pro negocios y porque no tienen un impuesto estatal a las ganancias. Además, el transporte de Dallas es el segundo más transitado del mundo, con 62 millones de pasajeros en 2021. Algunos podrían pensar que Texas es rico porque se beneficia de las transferencias federales desde Washington. Sin embargo, según el Instituto Rockefeller,
Texas es el séptimo estado entre los 50 que menos ayuda reciben del gobierno federal con respecto a lo que pagan al gobierno federal. Por cada dólar que Texas envía a Washington, recibe 0,94 centavos. Esto significa que Texas es uno de los estados más productivos del país. No es el caso de otros estados poco productivos, como es el ejemplo de Mississippi, que por cada $1 que le envía al gobierno federal, recibe $3. Según el Movimiento Nacional de Texas, los tejanos pagan actualmente por impuestos estatales y federales un total de $326 mil millones al año, mientras que los gastos necesarios para mantener todos los programas, puestos de trabajo públicos y todos los departamentos e instalaciones del estado suman $228 mil millones. Esto demuestra la capacidad de Texas para financiar un gobierno, inclusive con superávit. Pero siendo realistas, ¿Texas puede separarse legalmente de Estados Unidos si lo quisiera? Los precedentes históricos y legales parecen dejar claro que Texas no podría abandonar Estados Unidos, al menos no legalmente. La constitución del país no aborda específicamente la secesión de los estados, sino la adhesión de nuevos. En 1845, cuando el Congreso aprobó la anexión de Texas a Estados Unidos, se determinó que el estado podía en el futuro dividirse en máximo 5 estados, pero no dice nada sobre la capacidad de separarse. En el caso de que los tejanos impulsen la separación utilizando la violencia, probablemente el gobierno federal responda militarmente, aunque el movimiento nacionalista de Texas confía en que el gobierno federal no utilizará su ejército después de que la mayoría de los tejanos votaran a un referendo a favor de la separación, entre otras razones porque según la organización sería muy poco práctico. Primero, porque el uso de la fuerza militar para evitar la separación provocaría la condena de la comunidad internacional. Segundo, porque sería difícil ver que los militares federales obedecieran una orden para disparar en contra de millones de civiles en Texas. Y tercero, porque el país necesita de la economía de Texas, y una intervención militar sería tan perturbadora que terminaría afectando a toda la economía estadounidense gravemente. Por eso, el movimiento nacionalista confía en que es más fácil una separación negociada que el gobierno federal tenga que lidiar con una desobediencia masiva de sus militares para tomar acciones en contra de Texas. Por lo tanto, así no exista un procedimiento formal para la separación de Texas, sus partidarios esperan a que se pueda lograr por la vía pacífica, mediante un proceso democrático. Antes de que los territorios conformaran lo que se conoce hoy como los Estados Unidos de América, existían diferentes colonias y cada una gobernaba de manera relativamente autónoma e implementaban sus propias leyes. Pero cuando se independizaron de los ingleses, se unieron como nación y cada estado mantuvo su propia forma de gobierno. Por eso, en Estados Unidos existe una cultura federal y de autogobierno muy arraigada, pero en Texas particularmente tienen un espíritu mucho más independiente que históricamente los impulsa a buscar la separación de los Estados Unidos. El representante estatal republicano de Texas, Matthew Antonastaso, dijo recientemente que solo es cuestión de tiempo para que los estados se comiencen a separar, porque el gobierno federal no es más que una ilusión que todos tenemos en nuestras mentes. Si el pueblo decide rechazar a su gobierno, poco podrá hacer el gobierno federal para impedirlo.